Conectamos al instante en la oficina, pero descubrí que Sofía no era quien decía ser, me usó para escapar de una empresa de criminales y me dejó $250,000 en mi cuenta. Llevaba un año trabajando como analista de datos senior en las oficinas centrales de una de las firmas de logística internacional más poderosas de Chicago. Mi cubículo estaba en el piso 14, con una vista fría hacia los rascacielos de la ciudad. Mi rutina era predecible, monótona y gris. Pasaba 10 horas al día depurando bases de datos de envíos marítimos, cuadrando rutas de contenedores y generando aburridos informes de rendimiento trimestral. Para mí, el mundo se reducía a números, celdas de Excel y hojas de cálculo sin alma. Todo era una línea recta sin emociones, hasta que hace exactamente 6 meses llegó ella. Su nombre era Sofía. Recuerdo perfectamente el día de su llegada. El director de operaciones la presentó al equipo como la nueva asistente de operaciones globales. Desde el primer segundo en que cruzamos miradas, algo en el ambiente cambió de forma drástica. No sé cómo explicarlo, pero conectamos de una manera casi inmediata, algo sumamente raro en un entorno corporativo tan competitivo, frío y calculador donde todos se miraban como rivales. Teníamos un sentido del humor idéntico, ácido e inteligente, y rápidamente construimos una confianza única. Nos volvimos inseparables. Con el paso de las semanas, nuestra cercanía se convirtió en el tema favorito de conversación y chismes en todos los pasillos de la empresa. Era imposible ocultar la química que existía entre los dos. Almorzábamos juntos todos los días en la cafetería del sótano, compartíamos chistes locales durante las tensas reuniones de presupuesto y cruzábamos miradas en los pasillos que hablaban mucho más que cualquier conversación formal. El resto de los compañeros de la oficina, aburridos de sus propias rutinas, empezó a molestarnos constantemente. Nos decían en tono de burla que parecíamos una pareja de recién casados, nos preguntaban que cuándo haríamos oficial nuestra relación o afirmaban que era obvio que éramos algo más que simples colegas de trabajo. Sofía solo se reía de esos comentarios con una naturalidad que a mí me desarmaba por completo, o al menos eso era lo que yo creía ingenuamente en ese momento, sin imaginar que cada una de sus risas y movimientos formaba parte de una estrategia milimétricamente calculada. A pesar de las constantes bromas de la oficina y la presión de los pasillos, yo intentaba por todos los medios mantener los pies sobre la tierra. Sofía vivía en su propia locura hermosa, era una mujer libre, espontánea, sumamente inteligente y con una capacidad analítica que a veces me dejaba sin palabras. Me repetía a mí mismo una y otra vez que solo éramos excelentes compañeros de trabajo que compartían una química inusual. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, esa línea difusa entre la amistad y algo más se volvía cada día más delgada e invisible. Yo estaba empezando a sentir cosas profundas, sentimientos reales que no se limitaban al compañerismo profesional, pero decidí guardar silencio absoluto. No quería arruinar el único espacio seguro y feliz que ambos teníamos dentro de esa gigantesca y fría corporación. Todo cambió un martes cualquiera de mediados de otoño. El ambiente en la oficina se sentía inusualmente tenso desde la mañana. Sofía tenía la tarea de supervisar una auditoría física en el área de servidores centrales y la zona de carga automatizada en el sótano profundo del edificio. Esa era una zona de acceso extremadamente restringido, un búnker donde la entrada requería una doble autenticación de seguridad mediante tarjeta magnética y escáner biométrico. Alrededor de las 11 de la mañana, mientras yo estaba concentrado en mi pantalla revisando un reporte de fletes, un ruido sordo, una vibración subterránea y los gritos desesperados del personal de seguridad rompieron por completo la calma de nuestra planta. Las alarmas de emergencia comenzaron a sonar con un parpadeo rojo ensordecedor. Sofía había sufrido un terrible accidente laboral en el sótano. Según los primeros reportes de radio, un enorme contenedor metálico de suministros, mal asegurado por los brazos robóticos del sistema automatizado, se había desplomado desde una altura de 4 metros justo al lado de ella, causándole heridas severas en la pierna y el brazo izquierdo. El pánico se apoderó del piso 14, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Al ver la conmoción y escuchar su nombre en los megáfonos, no lo dudé un solo segundo. Dejé mis análisis a medio terminar en la computadora, ignoré las órdenes de evacuación del supervisor, bajé corriendo las escaleras de emergencia de 3 en 3 y asumí el control total de la situación al llegar al sótano. El lugar estaba lleno de humo y polvo metálico. La encontré tirada en el suelo, pálida y sangrando. La cargué en mis brazos con una fuerza que no sabía que tenía,
La subí a mi vehículo en el estacionamiento subterráneo y la trasladé de inmediato a la clínica médica privada más cercana, sin esperar a que llegara la lenta ambulancia contratada por la empresa. Ella temblaba incontrolablemente debido al dolor físico y al miedo, pero durante todo el trayecto en el auto y las eternas horas que pasamos en la sala de espera, me dediqué exclusivamente a mantenerla a salvo y hacerla sonreír. Le contaba las historias más absurdas de nuestros jefes, recordaba los peores errores de la oficina y le sacaba risas genuinas entre sus lágrimas para que ese momento traumático no se le hiciera tan pesado ni oscuro. Pasamos toda la mañana y parte de la tarde juntos en esa pequeña clínica. Había una intimidad extraña, pura y hermosa en medio de la tragedia. Ella me miraba con una gratitud inmensa que me derretía el alma, apretando mi mano con fuerza cada vez que los médicos entraban a revisar sus heridas o a aplicar los vendajes. Cuando finalmente lograron estabilizarla y descartaron fracturas internas graves, los doctores le ordenaron un descanso médico estricto y aislamiento de 2 semanas en su casa. La ayudé con cuidado a subir al auto de su familia que había llegado a recogerla, me aseguré personalmente de que tuviera todos sus medicamentos anotados y regresé a la oficina a terminar mi jornada laboral. Volví cansado pero con el corazón lleno, sintiendo de forma ingenua que ese día trágico nos había unido para siempre en un lazo indestructible. Pero el destino, frío y calculador, tenía preparado un escenario completamente diferente para los dos. Al día siguiente del accidente, lo primero que hice al despertar por la mañana fue enviarle un mensaje largo para saber cómo había pasado la noche y si el dolor había disminuido. El mensaje quedó marcado como entregado con las 2 flechas grises, pero jamás obtuvo respuesta. Al principio no le di importancia, pensé que estaba durmiendo profundamente debido al efecto de los fuertes analgésicos que le habían recetado. Sin embargo, pasaron 24 horas de silencio absoluto. Luego pasaron 48 horas. Finalmente transcurrieron 3 días enteros de un silencio sepulcral que me empezó a helar la sangre. Sofía me dejó de hablar por completo, de la noche a la mañana. No respondía a mis llamadas telefónicas, las cuales se desviaban directo al buzón de voz tras un solo tono, ignoraba mis correos electrónicos de seguimiento y no me dio una sola explicación sobre su motivo. Por más que se lo pregunté de forma educada pero desesperada en varias ocasiones. La incertidumbre y la ansiedad comenzaron a carcomer mi mente de forma implacable durante las noches. No lograba entender cómo pasamos de compartir risas e intimidad en una camilla de hospital a una indiferencia tan absoluta, fría y dolorosa. Desesperado por obtener alguna respuesta que calmara mi cabeza, decidí hablar con 2 de sus compañeras más cercanas del departamento de marketing durante el descanso del almuerzo, chicas con las que ella solía hablar a menudo. Al principio, cuando me acerqué a sus escritorios, se mostraron extremadamente esquivas, nerviosas y evitaban mirarme a los ojos. Pero ante mi insistencia casi al borde del llanto, una de ellas suspiró con pesadez, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchaba y me confesó la supuesta verdad. Sofía nos pidió explícitamente que te dijéramos que no quiere volver a hablar contigo. No le gusta que la molesten fuera del horario laboral, ni quiere que la gente en la oficina malinterprete las cosas o invente chismes después de lo que pasó en la clínica. Aquellas palabras cayeron como un balde de agua helada sobre mi espalda, dejándome sin respiración. Sentí una mezcla insoportable de rabia, humillación pública y una profunda melancolía que me hundió el pecho. ¿De verdad todo lo que habíamos construido durante 6 meses se reducía al simple miedo al chisme de pasillo corporativo? ¿Me estaba castigando con su desprecio y su silencio solo porque le salvé la vida y la acompañé en su peor momento de dolor? Me sentía utilizado, desechado como un juguete roto. Durante los días siguientes, ella se mantuvo bajo un aislamiento total. Su escritorio en la planta 14 seguía completamente vacío debido a su supuesta incapacidad médica, y cada mañana que yo entraba a la oficina, el ambiente se siente pesado, gris y dolorosamente nostálgico. Pasaba horas mirando su silla vacía, hundiéndome en preguntas sin respuesta. Pero aquí es donde la realidad que yo conocía se rompió por completo en 1000 pedazos. Al 4.º día de su silencio sepulcral, la melancolía y la tristeza se transformaron repentinamente en sospecha debido a un error del propio sistema de la empresa. El Departamento de Recursos Humanos emitió un comunicado interno urgente solicitando un reemplazo temporal para cubrir las funciones del puesto de Sofía. Sin embargo, al leer el documento detalladamente, noté algo muy extraño.
El perfil técnico que solicitaban con urgencia absoluta no coincidía en lo absoluto con las tareas de una asistente operativa que ella supuestamente realizaba a diario. Buscaban a un especialista en ciberseguridad forense, análisis de redes encriptadas y mitigación de fugas de datos de alto nivel. Confundido y con el presentimiento de que me estaban ocultando algo gigantesco, aproveché mis credenciales de acceso como administrador senior de datos para ingresar al servidor central de la compañía a altas horas de la noche. Mi objetivo inicial era revisar el registro digital del accidente laboral para asegurarme de que la empresa la estuviera indemnizando correctamente por sus heridas. Pero lo que encontré en las bases de datos me congeló la sangre por completo. Al ingresar su número de identificación de empleada en el sistema, la pantalla arrojó un error crítico parpadeante, ID de empleada inexistente o eliminado por orden de la dirección general. El registro de Sofía había sido borrado por completo, como si jamás hubiera caminado por los pasillos de la empresa. Alarmado y con el corazón latiendo a 1000 por hora en el silencio de mi cubículo vacío, decidí romper los protocolos de la compañía y acceder directamente a las grabaciones de respaldo de las cámaras de seguridad del sótano del día del accidente. Busqué el archivo del martes a las 11 de la mañana. Al adelantar la cinta cuadro por cuadro, mis ojos no podían creer lo que estaban viendo en la pantalla de alta definición. Descubrí que el contenedor de carga metálico no se había caído por un fallo mecánico del sistema automatizado, ni por un descuido de mantenimiento. Fue la misma Sofía quien, sentada tranquilamente en una esquina de la zona de carga, había manipulado el brazo robótico directamente desde su tableta personal modificando las líneas de código del software para forzar la caída del contenedor a unos metros de distancia de ella, simulando a la perfección un accidente de trabajo imprevisto. Mi mente colapsó intentando procesar las imágenes. El accidente que casi me cuesta la cordura había sido un montaje fríamente calculado por ella. Al observar la grabación con más detalle y aumentar el zoom de la cámara 3, vi que en los 3 minutos de caos absoluto posteriores al estruendo, mientras todo el personal del sótano corría despavorido hacia la salida de emergencia y las alarmas sonaban, Sofía, a pesar de estar verdaderamente herida por el impacto de unas esquirlas, se arrastró rápidamente con una agilidad asombrosa hacia la terminal del servidor principal del búnker. Con las manos firmes, insertó un dispositivo físico de almacenamiento masivo cifrado de grado militar y comenzó la descarga masiva de los archivos más confidenciales, protegidos y oscuros de la corporación, apenas unos minutos antes de que yo bajara desesperado a rescatarla. La verdad detrás de su silencio era de proporciones monumentales. Sofía nunca fue una simple empleada buscando estabilidad laboral en Chicago. Era una investigadora encubierta de élite perteneciente a la División de Delitos Financieros del Gobierno Federal. Había estado infiltrada en nuestra firma durante 6 largos meses con un único objetivo: desmantelar una red multimillonaria de lavado de dinero internacional que la junta directiva completa de la corporación operaba de forma secreta a través de los contenedores de carga marítima. El falso accidente laboral fue su última y desesperada maniobra de escape para poder extraer el núcleo de datos encriptados del servidor central sin levantar las sospechas automáticas de los sistemas de seguridad internos de la empresa. En ese preciso instante, mirando la pantalla en la oscuridad de la oficina, comprendí con absoluta claridad la obra maestra de manipulación psicológica en la que yo había participado activamente sin saberlo. Sofía no me había dejado de hablar por inmadurez, por desprecio o por miedo a los rumores malintencionados de la oficina. Se había alejado por completo porque su misión secreta había concluido con un éxito rotundo. Su identidad falsa dentro de la corporación había sido dada de baja de inmediato por el gobierno y cualquier tipo de contacto posterior conmigo pondría mi propia vida en un peligro de muerte extremo frente a los altos ejecutivos de la compañía, quienes ya sospechaban que alguien interno estaba filtrando información clasificada a las autoridades federales. Pero los descubrimientos de esa noche no terminaron ahí. Al revisar los accesos a las cámaras de los días posteriores, me di cuenta de una verdad aún más aterradora. Las supuestas amigas de marketing que me habían dicho que ella no quería hablarme por miedo a que malinterpretaran las cosas nunca habían pertenecido al área de publicidad. Eran, en realidad, agentes contratadas por el Servicio de Seguridad Interna de la propia corporación criminal. Su tarea específica era monitorearme de cerca las 24 horas del día. Estaban evaluando minuciosamente si yo era un cómplice activo en el robo de datos del servidor o si simplemente había sido un peón útil e inocente en los planes de escape de Sofía.
El chisme de pasillo que me inventaron fue la coartada psicológica perfecta que el sistema de seguridad usó para mantener bajo control mi curiosidad natural, sembrando en mí una culpa y una melancolía que me paralizara y me impidiera seguir investigando su paradero. Salí de la oficina esa noche temblando de terror, sintiendo que cada sombra en la calle me seguía. Al llegar a mi apartamento en los suburbios de Chicago, al encender la luz del pasillo, noté un pequeño sobre de color amarillo brillante deslizado por debajo de mi puerta principal. No tenía remitente escrito, ni sellos postales, ni nombres. Con el corazón en la garganta, abrí el sobre con cuidado. Dentro no había una carta larga de explicación, sino el boleto de estacionamiento original de la clínica médica del día del accidente. El mismo boleto de papel arrugado que yo había dejado olvidado sobre el tablero de mi auto mientras la atendían. Al darle la vuelta al papel, escrito con una caligrafía apresurada, tensa pero firme que reconocí de inmediato como la de Sofía, había un mensaje manuscrito que cambió mi destino para siempre. El mensaje decía textualmente: lamento profundamente el silencio de estos días y lamento haber usado tu auto como mi única vía de escape segura. Pero mantenerte completamente alejado de mí era la única forma legal de mantenerte con vida ante lo que viene. Las risas verdaderas que me sacaste en esa fría sala de espera del hospital fueron lo único real y sincero en estos 6 meses de mentiras y actuaciones. Revisé tus análisis de datos financieros antes de borrar mi rastro. Eres demasiado talentoso y noble para hundirte o terminar en prisión por culpa de esta empresa llena de criminales. Mañana exactamente a las 6 de la mañana, las autoridades federales intervendrán las oficinas centrales con una orden judicial de arresto. No vayas a trabajar por ningún motivo. Quédate en casa y revisa la cuenta bancaria que usas para recibir la nómina. Con las manos temblando incontrolablemente y el sudor frío corriendo por mi frente, saqué mi teléfono celular y abrí la aplicación de mi banco personal. Al cargar la pantalla de saldos, me quedé sin aliento. Mi cuenta reflejaba una transferencia electrónica internacional de fondos de carácter irrevocable por la impresionante cantidad de $250,000 netos. La transacción aparecía camuflada bajo el concepto técnico de Fondo de Compensación Externa de Servicios Forenses del Tesoro. Sofía se había asegurado de brindar mi futuro financiero por completo, pagando de esa manera mi lealtad involuntaria, mi silencio y mi protección durante la mañana más peligrosa de toda su vida profesional. Al día siguiente, clavado frente al televisor de mi sala, las pantallas de todos los noticieros nacionales mostraron en vivo un despliegue masivo de agentes del FBI y vehículos tácticos rodeando por completo el rascacielos de nuestra firma en el centro de Chicago. Arrestaron a la junta directiva en pleno, a los gerentes de logística y a los directores de finanzas por fraude internacional, contrabando y lavado de activos a gran escala. Yo miraba las imágenes en televisión desde la seguridad de mi hogar, procesando el hecho de que la hermosa mujer de la que me estaba enamorando perdidamente en los pasillos de la oficina había desmantelado un imperio criminal multimillonario usando mi nobleza y mi auto como su escudo protector definitivo. Esta historia nos deja una lección fría, profunda y realista sobre el mundo corporativo actual y la verdadera naturaleza de las relaciones humanas en entornos de poder. Nunca subestimes las dinámicas silenciosas que ocurren a tu alrededor ni las intenciones ocultas detrás de una confianza repentina. A veces, las personas que llegan a nuestra vida de forma inesperada no buscan el amor de cuento de hadas ni una amistad tradicional, sino un ancla de humanidad pura en medio de un juego de ajedrez donde un paso en falso puede costar la libertad o la vida. Hoy, la melancolía ha quedado en el pasado, y vivo agradecido por haber sido el cómplice inocente de la agente que reescribió las reglas de mi destino. Pasaron 6 meses desde el día del operativo judicial. La empresa desapareció por completo y los nombres de los directivos quedaron manchados en los periódicos. Yo utilicé una parte del dinero que Sofía me dejó para mudarme a una ciudad mucho más pequeña y tranquila, lejos del ruido y de los malos recuerdos. Alquilé un departamento modesto y comencé a trabajar desde casa como consultor independiente para negocios locales. Mi vida volvió a ser calmada, pero no pasaba un solo día sin que me hiciera la misma pregunta: ¿realmente significó algo para ella o solo fui un peón en su tablero de ajedrez? No tenía forma de contactarla, su número telefónico fue dado de baja y su rastro fue borrado por el gobierno. Una tarde de lluvia, decidí salir de mi encierro e ir a trabajar a un pequeño café local en el centro de la nueva ciudad. Me senté en una mesa cerca de la ventana, abrí mi computadora y me concentré en una hoja de cálculo, intentando distraer mi mente.
El olor a café y el sonido de las gotas golpeando el cristal eran lo único que me acompañaba, sumergiéndome en la misma rutina de números de la que alguna vez quise escapar. Mientras revisaba unas celdas de Excel, escuché que la silla frente a mí se movía. Al levantar la mirada, me quedé sin respiración. Era ella. No llevaba ropa formal de oficina ni el uniforme de la clínica, vestía unos jeans comunes, un suéter oscuro y traía el cabello un poco mojado por la lluvia. Se veía cansada, pero sus ojos tenían una tranquilidad que nunca antes le había visto. Colocó una taza de café sobre la mesa, me miró fijamente y me dijo con una sonrisa suave, me tomó un tiempo cerrar el caso y procesar mi renuncia a las operaciones de campo. Pero te prometí que volveríamos a vernos cuando todo fuera seguro. En ese momento entendí que solo éramos dos personas normales en un café cualquiera, libres de mentiras corporativas, cámaras de seguridad y secretos de Estado. Sofía extendió su mano sobre la mesa, tocó la mía y me preguntó si tenía espacio para una nueva analista en mi pequeña empresa de consultoría. Sonreí, cerré la computadora y comprendí que el destino nos había quitado una rutina gris para regalarnos una historia real, un nuevo comienzo donde por fin podíamos escribir nuestras propias reglas. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete para que no te pierdas el próximo caso. Ayúdame a romper el algoritmo dejando un comentario de más de 3 palabras con lo que tú habrías hecho.